día de hoy vamos a tratar un tema muy especial, el cual es muy concurrido en los juzgados hoy en día. Este tema tiene que ver mucho con que contra la pareja se separa o lleva a cabo y una le debe alimentos a la otra. Para este tipo de situaciones hay dos temas que se pueden tratar o dos caminos que se pueden tomar, y para eso pues le doy la palabra a mi compañero Walter Andrés, con el fin de que nos explique su introducción o su manejo en la parte de familia. Pues como ya lo había dicho mi compañero y colega, vamos a manejar o a llevar a cabo en este lapso de tiempo que tenemos con ustedes el tema de alimentos, ¿sí? Todo el mundo ha peleado que por qué tengo que darle o por qué no tengo que darle, cuando pues nosotros nos regimos por nuestra constitución política. Ahí nosotros encontramos que a los menores hay que darles, hay que brindarles tanto el nombre como su estabilidad emocional, sus alimentos. Entonces esto lleva a un punto de que cuando se separan, entonces el menor es el que siempre resulta afectado con alimentos. Entonces aquí es donde ellos intentan buscar una solución, porque el conflicto entre los progenitores, entre los padres, va a transcurrir al menor. Bueno, pero ¿quién le debe alimentos a quién? ¿O cómo es el tema de los alimentos por la vida de familia? Pues por la vida de familia, pues antes de llegar a un tema judicial directamente, tenemos el camino de la conciliación, ¿sí? Tenemos los centros de conciliaciones, los privados como los públicos. La Procuraduría nos permite, también hay ciertos puntos que nosotros podemos llevarlo ante la comisaría de familia. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo sobre una cuota. Claro, hay que tener en cuenta, no es delegarle toda la carga al progenitor o al alimentante, que decimos en un área de penal, ¿sí? No es él el encargado de un 100%, no, dependiendo también de sus ingresos para saber cuánto. Es ahí donde se invierte y se convierte en un conflicto esto. ¿Por qué? Porque no se estipula o no se había logrado estipular qué cantidad de cuota alimentaria se debía dar como base, porque ahí se podía dar una de 20.000 pesos, 80.000, 100.000 o 90.000. Entonces con 90.000 pesos un menor no se alimenta, ¿sí? Entonces ahí entran varias circunstancias, entre ellas el modo de vida del menor, cómo tiene el menor su forma de vivir, que tiene clases extracurriculares, ¿sí? Entonces esto hace que aumente la cuota, pero que no sea de un 50-50. Bueno, pero ¿cuál es el procedimiento para llegar por lo menos a la instancia del juzgado como tal? Bueno, perdón, antes de seguir, yo quería que los televidentes tienen que tener en claro quiénes son los que tienen el derecho a recibir esos alimentos, quiénes pueden reclamar esos alimentos. Esos alimentos, pues siempre se ha dejado al menor en cabeza de alguno de los dos progenitores para que el otro venga a darle alimentos. Claro, también tenemos nosotros algo que llamamos alimentos a mayores, ¿sí? Porque nosotros, los padres pueden también llamar a sus hijos para que les den alimentos. Esto es algo que trajo y está estipulado en la norma. El cónyuge también tiene derecho. El cónyuge también tiene derecho a alimentos. Porque ahí nos salimos un poquito del tema, pero entramos en un divorcio. Entonces cuando llegamos al tema del divorcio, y se logra demostrar la dependencia, que el cónyuge puede demostrar la dependencia, estoy casi seguro que puede reclamar alimentos. Sí, claro. Y aparte de eso, si el cónyuge que está demandando demuestra que el otro se encuentra incurriendo en una de las causales que contempla la normativa, automáticamente en la demanda puede solicitar alimentos provisionales o en su efecto una cuota por el tiempo según el fallo. Entonces estamos hablando de que aquí hay alimentos en materia de familia, que es lo más común, que la esposa, mi esposo dejó de darle, yo me separé por X o Y motivo, entonces él tiene que darme, pero un momento a otro
dejó de darme. Para eso se encuentran las actas de conciliación, las diferentes entidades donde ya lo mencioné. ¿Para qué? Para llevarlo ante el juzgado de familia y poder ejecutar ese proceso. Bien, perfecto. Pues yo hablaba de dos vías importantes y también se encuentra la vía penal ante la Fiscalía General de la Nación. Eso es un proceso penal abreviado, el cual es muchísimo más lento que el proceso de familia y tiene unas implicaciones totalmente distintas. Digamos que mi recomendación como abogado regularmente en eso es conciliar en la Fiscalía. Considero que es muy complejo, sobre todo en el tiempo. A través del tiempo se pierde mucho la situación y no se pueden embargar de entrada o solicitar que se graben como tal los sueldos del alimentante. Es decir, no podemos manejar ese tema hasta un incidente de reparación integral, que es una parte final del proceso penal. Sin embargo, el proceso penal abreviado que llegó a Colombia a aplicar en el año 2016, si yo mal no estoy, si mal no me acuerdo, perdón, redujo ostensiblemente el proceso en tiempo, porque simplemente es trasladarle el escrito de acusación a la persona y en ese momento ya él puede empezar a hacer su defensa, ir a 2 audiencias y, como dice el cuento, se acabó el tema frente a la sentencia en la cual incurre la persona. Esto tiene unas implicaciones distintas al proceso de familia. ¿Cuál es? Primero, esa denuncia o esa sentencia va a quedar en la hoja de vida de la persona que fue denunciada, padre o madre, porque el alimentante al final pues tienen que ser los dos. Segundo, la cuota alimentaria puede ser definida, pero si esta persona no tiene con qué pagarle, toca iniciar un proceso de incidente de reparación integral, el cual evidentemente es más complejo. Y tercero, muchísimas veces, a pesar de que haya un incidente de reparación integral, no se logra concretar como tal la situación del pago al menor. La recomendación regularmente es denunciémoslo, llevémoslo ante la fiscalía, pero más por temas de que la fiscalía lleva más allá su situación ante la vida jurídica nacional. Ese es el tema como tal. Sin embargo, pues considero yo que el tema de familia a veces es mucho más provechoso, sobre todo en cuanto al embargo o a la inscripción como tal en las cuentas del alimentante o la persona que fue demandada. Bueno, pero hablando de eso en el tema del proceso ejecutivo, porque como también se puede iniciar un proceso de alimentos a través del juzgado y este no tiene una medida provisional, sino simplemente vamos a hacer un ofrecimiento. Sí, lo que pasa es que ya son caminos más largos, ¿no? Sí. Lo que se le recomienda pues, a los televidentes y a la gente es que en esos casos lo mejor es que tengan una buena asesoría. Todo depende de la asesoría porque son caminos totalmente diferentes, son caminos que llevan a un objetivo apartado de lo que realmente se necesita en el momento, que es la necesidad económica para poder dar esos alimentos a ese menor o a esa persona que en realidad pues los necesita y se encuentra carente de él en el momento. Hay una televidente que nos expone un caso y es un tema de una inasistencia alimentaria, pero en este caso la persona es el padre, que es el que está dando los alimentos y se encuentra con una cuota regulada. Pues, quisiera que ustedes le hicieran énfasis y le explicaran a los televidentes como para que ellos lograran entender ese porcentaje que ellos deben dar de su sueldo o de lo que ellos están devengando, cómo se determina para poder saber, siendo bien que ese padre le está dando alimentos a 2 hijos extramatrimoniales, pero tiene un hijo dentro de su relación actual. Entonces, ¿cómo se maneja o cómo se tipifica ese porcentaje para poder hacer esa repartición económica? Bueno, en materia de familia, pues esto será hasta en un 50% de su salario. Ese 50% será dividido en sus 3 menores hijos. No se podrá acceder. O sea, hasta el 50%. Hasta el 50%. Yo no puedo decir o afectar el modo de vivienda de la persona
del alimentante para subsistir o llevar a los menores a tener una mejor vida. Bueno, pero Porque también eso es equidad, porque obvio, el alimentante... O sea, digamos que en este punto sí hay una controversia y yo les voy a decir porque considero que muchas veces eso es un equivocado frente a la ley del 50%. No es que ellos no merezcan que se les pueda pagar esa situación o que el padre no pueda pagarlo, pero en un salario mínimo, 867.000 pesos, corten la mitad, 400.000 pesos para uno de los hijos o para todos los que haya. Independientemente de que tenga cada uno de los hijos una madre o una sola tenga los hijos. Y yo siempre he discutido lo mismo. ¿Cómo sobrevive uno solo, una sola persona, con 433.000 pesos en una ciudad como Bogotá, por ejemplo? Sí, eso es algo que ha llamado la atención. Sí. Yo sé que la ley del Código de la Infancia y la Adolescencia protege al menor y tiene el tema muy concreto. Sin embargo, considero que para poder resolver estas dudas vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos. Estás viendo Canal 8, 100% alternativo. Multivisión, televisión e internet por suscripción. Disfruta de nuestra variedad de canales y el mejor internet. Comunícate con nuestros asesores al PBX 786-8505. Pregunta por nuestros servicios. Auto Peláez Multimarcas. Servicio técnico para tu carro. Nuestros servicios son frenos, suspensión, reparación de cajas, cambio de embrague, reparación de motores, sincronización electrónica, alistamiento certificado para revisión de tecnomecánica, cambio de correa de repartición. Llámanos al 536-45-67. Escríbenos a el 320-400-7819 o acércate a nuestras instalaciones de la calle 90B, número 9122, Auto Peláez. Si realizas el cambio de correa de repartición, recibe una revisión y mantenimiento de frenos más servicio de escáner. Promoción válida para marcas Chevrolet y Renault. Auto Peláez, el servicio tecnomecánico que tu carro necesita. Paute con nosotros. ¿Tienes algo a la venta? ¿Deseas colocar un anuncio o tu negocio necesita publicidad? Pauta con nosotros. Comunícate al 318-448-7616, porque en tiempos de pandemia, Canal 8 está para ayudarte. Estás viendo Canal 8, 100% alternativo. Bueno, volvemos aquí con el tema en lo que terminó la sesión anterior, y es la regulación de la cuota alimentaria. Para eso, y la duda que quedó frente al 50% establecido en la ley, el doctor Walter Andrés nos va a explicar dicha situación. Bueno, obviamente como usted lo mencionaba anteriormente, que con un salario mínimo, la mitad de que son 440.000 pesos, ¿quién puede sobrevivir? ¿Sí? Si tenemos 2 o 3 niños como el caso que Marce nos trae, entonces podemos decir claramente que para estas situaciones tenemos un proceso que se llama regulación de cuota alimentaria, ¿sí? Podemos solicitar aumento, pues por aquello de que con 200.000 pesos o 150.000 pesos un menor no se sostiene. O podemos solicitar disminución dependiendo del ingreso del alimentante. Sí, de hecho, dentro del Working Lawyer Group tenemos un proceso donde hay una situación de regulación de cuota alimentaria a la baja. Es decir, el padre busca demandarla para que ella, para que el juzgado ¿La regule? baje la cuota, porque pues tiene una cuota muy alta y él acaba de tener un hijo y quiere que
que le bajemos un poco la cuota. ¿Eso se puede tratar entonces a través Sí, claro. del proceso de familia? Eso se puede llevar a cabo. Hasta lo podemos llevar a cabo a través de una comisaría o en un centro de conciliación. Intentar conciliar la reducción teniendo en cuenta que existe un nuevo miembro que pertenece a su núcleo familiar, ¿sí? Como también podemos llevarlo al juzgado en la última instancia, que literalmente es lo más probable. ¿Por qué? Porque es que las personas o las madres no tienen la capacidad o se disgustan porque tuvo un nuevo hijo con otra persona. Entonces, al momento que ellos se disgustan, ellas no aceptan una conciliación, prefieren ir a un proceso largo donde puede llegar a pasar de que no le den cuota. Sí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la regule, porque mi hija o mi hijo no puede tener que llegó, no puede tener menos. ¿Por qué me la va a bajar si es mi hija? Pero entonces tengo que esforzar y sacrificar al nuevo miembro de la familia porque ella no accede. Entonces ahí es cuando interviene la jurisdicción. Es decir, no es prometido, hay alguien nuevo, tengo que regularle la cuota. Bien, aquí la idea es que lleguemos a un punto donde la conciliación sea la vía más propicia para poder salir quizás avante frente a los alimentos de un menor o de un adulto mayor. Nuestra recomendación siempre será lleven a un abogado a una conciliación o a sus procesos de familia. Esto con el fin de que quede bien estipulado y bien establecido las situaciones que se pueden manejar con un menor o con un adulto mayor. ¿Sí? Pues eso es lo que yo siempre recomiendo. Yo recomiendo la conciliación entre todo. Es que es menos el desgaste, porque un conflicto entre dos personas adultas es mejor conciliarlo, a que sea obligado por un juez a hacer las cosas que no quiere. Entonces esa es la recomendación para nuestros televidentes, que previo a proceder a hacer alguna actuación se tenga una asesoría para poder hacer el trámite que corresponde y no se alargue y no se dilate mucho más, porque esa persona que quiere buscar y que quiere irse por el camino que no es, le puede vulnerar mucho más el derecho al menor. Sí, tenemos que tener en cuenta que en este tipo de situaciones de demandas, conciliaciones en familia o en materia penal, son la víctima real dentro del proceso es el menor de edad. Exactamente, los menores son El menor de edad o el adulto mayor. En este tipo de procesos siempre el que va a salir perdiendo o ganando va a ser el menor de edad o el adulto mayor. Por eso digamos que la legislación en Colombia tiende a protegerlos a través de la ley 1098, el Código de la Infancia, el Código de la Infancia y la Adolescencia, y en últimas el código la ley que habla acerca de la protección especial al adulto mayor. En esta pues podemos encontrar que siempre tenemos que protegerlos y que la sociedad está en la obligación de protegerlos y de cobijarlos a través de estos mecanismos ante la jurisdicción de familia y ante la jurisdicción penal, en cuyo caso antes de acceder a ella podemos conciliar o buscar una manera de solucionar el conflicto a través de las personerías, a través de las casas de justicia, a través de las comisarías de familia, a través de la procuraduría, que tienen centros de conciliación, cámara y comercio, centros de conciliación externos y privados, como puede ser las universidades que tengan centros de conciliación y arbitraje. Allá podemos llevarlos con el fin de pues agotar ese requisito y tal vez que entre los padres lleguen a una conciliación y así evitar un desgaste mayor tanto para la justicia como para los padres que están involucrados dentro del presente proceso. Sí, volvemos al tema. No tenemos que permitir que el menor sea el afectado. Tenemos que establecer y proveer a él sus alimentos, no solo porque la ley lo diga, sino porque es el futuro de la familia, ¿sí? Porque pues, tampoco decir es que es hijo suyo o es hijo de aquel, no,
es hijo de los dos. Todos los dos deben velar por el mismo, obvio. Que le corresponde más al alimentante dependiendo de su salario. No va a ser 50-50, sino 60-40. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, digamos que ese es el tipo de conflictos en los que nos llevan allá a las demandas o al litigio como tal, a la pelea que se suscita con los alimentos. ¿Sí? Precisamente es eso. Por regla general, y la experiencia me dicta y nos dicta, es que el hombre es el que tiende a deber esos alimentos. Pero no nos olvidemos que la sociedad ha cambiado. Y ahorita desafortunadamente en varias situaciones la mujer es la que debe alimentos. Y lo sé por mi larga experiencia en esta área penal, y es que la mujer ha entrado en ese conflicto también de intereses en el cual entra también a deber alimentos y los padres nos hacemos cargo de nuestros hijos. Sí, eso es algo que muy poco sale a la luz, pero es muy cierto. Últimamente no siempre estará en cabeza del progenitor, sino también de la progenitora, o sea, padre, madre. O sea, a veces la madre sale, se va y deja a su menor hijo con el padre, y ¿a quién le toca dar alimentos? A ella. Sí, el procedimiento distinto al de familia, que es el tema penal que hablamos al comienzo de esta sesión, digamos que el tema penal es muchísimo más complejo. Sería muy bueno que la persona antes de iniciar un proceso de esto se asesorara. Es supremamente importante que tenga una opinión por parte de un abogado que le indique el camino a llevar frente a cualquiera de las dos situaciones que decida tomar. Uno, por ética profesional, tiene que presentar las dos situaciones, tanto la penal como la de familia. Sí, claro, y se pueden llevar simultáneamente. Pueden llevarse simultáneamente, sí. No hay conflicto ahí entre normas. Bueno, y para que los televidentes tengan un poquito más de entendimiento, ¿cuál es el objetivo de cada uno de los procesos? En familia el objetivo es el suministro de alimentos al menor, ¿sí? Y que también es un grupo completo ahí de donde se salvaguarda los alimentos del menor, como también está ocurriendo la alimentación, aparte de la alimentación, la seguridad social, el estudio, se le brinde ese derecho, se le proteja en materia de familia. No es tanto peleo de que me debe o no me debe, que dinero, no, sino salvaguardar el derecho al menor. Yo tengo una pregunta aquí, en temas de familia, por supuesto. ¿Se causan los alimentos a futuro en materia de familia? ¿O hay una retroactividad en los alimentos? No, si no hay una cuota fijada, tiene que haber una cuota fijada para saber de qué punto partir. Porque yo no puedo decir, es que me estaba viendo años atrás y yo no tengo una cuota exacta. Si yo no tengo un valor, yo no puedo decir si es retroactivo o voy hacia futuro. Pero esa retroactividad parte del simple hecho de saber que está el incumplimiento, o debe tener una orden por una entidad, ya sea judicial o para que pueda ejercerse eso y hacer ese cobro de esas cuotas que se dejaron de cancelar o de ese compromiso alimentario que no se dio. No, pues exactamente por eso existe el derecho penal en la inasistencia alimentaria, que simplemente hace una acumulación de los dineros. Exactamente, allá quería llegar. Que se presumen que se le adeuda al alimentado. Claro. ¿Sí? Entonces, este proceso, por eso se llega a un punto a decir, me está debiendo tanta cantidad de dinero. Claro, es un proceso ejecutivo en el cual se presenta como tal un valor que se ha dejado de pagar. En el proceso penal no. En el proceso penal yo cobro las cuotas debidas desde atrás, desde tiempo atrás. Es decir, si me debe 3 años, 2 años, hasta que se fije la sentencia, es lo que les va a deber. Entonces, por lo tanto, digamos que se diferencia el tema de familia en lo penal como tal. Bueno, como ustedes ya pudieron ver, en estos tipos de procesos hay 2 vías que podemos llevar a cabo, ¿sí?
Ya la decisión la toman ustedes, estamos para servirles y próximamente continuaremos trabajando para ustedes. Si tienen alguna duda, necesitan alguna asesoría, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, Facebook, al correo electrónico consultoriosasociados.jurídicos@gmail.com. Nuestros teléfonos de contacto son 322-294-7880, 317-452-6858 o 319-212-0687. También estamos ubicados en la avenida calle 19, número 551, oficina 1107, edificio Valdés. No siendo más por el día de hoy, muchísimas gracias.